Hola, buenas noches. Estoy muy emocionado, de verdad emocionado por la entrevista que vamos a hacer esta noche. Esto es A Fondo, aquí en Mega Noticias, a través del canal 151 de Megacable. Gracias por recibirnos en su hogar y pues vámonos rapidísimo porque estoy seguro que esta media hora se nos va a ir literalmente como agua. Y bueno, pues estoy muy bien acompañado, doblemente acompañado ahora por Gerson Orozco. Él es director teatral de la compañía de títeres Juglares, quien viene de Huamantla, Tlaxcala. Y Así bueno, es. está acá en Zamora. Gerson, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches. Un placer estar con ustedes aquí en Zamora, con nuestra compañía de teatro de títeres, y un placer que nos reciban en el estudio. Pero yo también quiero hablar. A ver, preséntate. Hola, ¿qué tal? Yo soy Benito y me da mucho gusto estar con mi amigo Abelardo hoy, que estamos festejando a todos los niños y las niñas de este país, pero sobre todo aquí en Zamora, Michoacán, que está muy bonito, ¿eh? ¿Sí? ¿Te ha gustado Zamora? ¿Ya visitaste algunos lugares de Zamora? Me ha encantado, sobre todo he hecho la ruta del taco, he comido tacos todo el tiempo y dulces. Zamora es para gente con panza aventurera, ¿eh? Aquí vas a encontrar muy buena comida. Sí, ya me di cuenta. Muy bien. Estás participando en un taller, estás ayudándole a otros niños a elaborar títeres, a elaborar marionetas. ¿Cómo es esto y cómo es este programa donde generan más personajes como tú? Bueno, pues nuestra compañía que se llama Juglares, que como bien dices, venimos desde Tlaxcala, metimos un proyecto de beca apoyado por la Casa de Cultura de aquí de Zamora, de la Casa de Cultura del Valle de Zamora, y salimos seleccionados. Y es un taller para niños de 12 a 17 años, niños y jóvenes, en los cuales pueden hacer títeres tan bellos, tan hermosos como yo, y títeres de muchas formas. Es un taller que dura, híjole, muchas sesiones, son más de 20 sesiones, son más de 20 niños y adolescentes jóvenes que nos han acompañado, y hoy justamente estamos terminando nuestro taller. Pero además, el tema importante y fundamental es los títeres por la paz. Así debe de ser. Oye, por cierto, Benito muy modesto, ¿eh? Sí, claro. Bueno, le gusta hablar mucho, es muy discreto, así que Sí, muy modesto también. lo ahí. quisimos dejar, pero pues no quiso quedarse. No, yo quiero venir siempre a la televisión. Sí, habla demasiado y siempre está aquí. Pero como Benito dice, pues estamos muy agradecidos en que nos haya recibido la Casa de Cultura del Valle de Zamora. Damos las gracias también a la directora, la maestra Isabel González, que ha recibido muy bien, que hemos planeado muy bien este taller para poder trabajar con jóvenes y adolescentes, y sobre todo un tema tan importante, ¿no? Que es los títeres por la paz, pero en realidad es la cultura por la paz. Y nos da mucho gusto conocer a la gente de Zamora, a los niños y jóvenes de Zamora, trabajar con ellos, saber cuáles son sus inquietudes y bueno, divertirnos como niños elaborando títeres, ¿no? Jugando, porque la mejor forma de aprender pues es jugando y aprendiendo a ver cómo se resuelven los conflictos, cómo los resuelve la literatura de una forma Claro. inteligente, en un diálogo, entendiendo las diferencias que tenemos unos con otros, ¿no? Y podemos hacer este tipo de trabajo. De modo que pues nos da mucho gusto. ¿Será que en eso se basa mucho del valor teatral también? En conocer, en valorar, en aprender que las diferencias no solamente son necesarias, son parte esencial de una sociedad. Claro, a mí me parece que nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Un pueblo, o los niños y jóvenes, pero en realidad todos, así como tenemos derecho a un nombre propio, a una casa, a educación, también decretado desde hace mucho tiempo por todas las instancias, todos los gobiernos, por la UNESCO, la cultura es un derecho. Un pueblo que no tiene educación, un pueblo que no tiene recreación, que no tiene servicios básicos fundamentales como agua, luz, un pueblo que no tiene derecho a la recreación y a la cultura, que no tiene acceso a los bienes, a las actividades culturales, es un pueblo marginado. Por eso nos da mucho gusto ver que el tiempo que nosotros hemos estado aquí en Zamora, que ya vamos al final, pero ya llevamos varias semanitas aquí estando, pues hemos visto conciertos de jazz, hemos visto exposiciones, hemos visto ballets folclóricos, y nos da mucho gusto ser parte y ver
que esta ciudad, además con estos espacios como la Casa de Cultura del Valle de Zamora, pues le da vida y alberga a todos los jóvenes y niños en muchas actividades que además son gratuitas, muchas, ¿no? O la gran mayoría son gratuitas. Por ejemplo, este taller que viene por parte de este proyecto, de esta instancia que se llama Alas y Raíces, pues es un proyecto gratuito y es un proyecto que dura varias semanas, duró 2 semanas, un poquito más, en el cual los niños pueden tener y jóvenes pueden tener un acercamiento más íntimo y más real al aspecto del teatro de títeres o la manifestación del teatro o al arte del teatro de títeres, ¿no? Entonces va desde crear el personaje, diseñarlo, hacer la psicología del personaje y empezar a construirlo en muchos de los casos, en la gran mayoría, con material reciclado, ¿no? Muchos de los títeres que nosotros traemos o hacemos o fabricamos, pues son de material reciclado. Vale, ¿cómo es dentro de este proceso, qué tan satisfactorio llega a ser el ver la cara a lo mejor de un niño o de una niña que ya terminó su títere, que ya está empezando a utilizarlo, que ya le dio un personaje, que ya le dio una personalidad más que un personaje, que ya le dio características y que las está empezando a usar para interactuar con alguien más? Pues yo creo que es muy satisfactorio ver el resultado, ¿no? Ver que los niños ya no agarran tanto el celular, sino que están más preocupados, pero que además establecen un código de comunicación de una forma diferente. Por ejemplo, en este taller que nosotros tenemos niños y jóvenes con diferentes condiciones. Por ejemplo, tenemos débiles auditivos, tenemos gente que tiene problemas al hablar, ¿no? Que tienen dislexia o que tienen algún problema fisiológico para poder hacerlo, pero que mediante el teatro de títeres desarrollan un diálogo y se establece un texto en imagen. Claro. Más que hablado. Y ahora vemos que se pueden incorporar entre ellos y se pueden incorporar con niños normales, como convencionalmente lo decimos, en una condición más habitual. Pueden platicar, pueden cantar, ¿no? Y no es necesario que tengan que hablar, sino que justamente el teatro de títeres genera eso, ¿no? Es una comunicación, porque además a lo largo de la historia del teatro de títeres, pues lo más padre es que el teatro de títere va de corazón del titiritero, corazón del títere, al corazón del otro titiritero o a corazón del niño y el público, ¿no? Entonces es una forma de comunicación altamente humana. ¿Qué tanto, y esta va muy, muy para ti, qué tanto se llega a proyectar la personalidad de Gerso en cada uno de los personajes a los que les das vida, a los que les das voz? ¿Qué tanto es, qué tanto hay de Gerso en Benito, por ejemplo, o en cualquier otro personaje? No, pues yo creo que es demasiado lo que hay, ¿no? Es realmente cuando la gente ve a un titiritero o a un títere en escena, lo que ve en el fondo también es la personalidad del titiritero. Porque finalmente para hacer teatro de títeres lo último que se hace es agarrar el títere que ya se construyó. Primero hay que hacer la psicología del personaje, hay que actuarlo, hay que hacerlo uno, hay que creérselo uno y después se reduce el espacio escénico, se transmite al objeto, en este caso el títere, y se hace. Pero en realidad pues tiene todo el carácter, toda la esencia, ¿no? de la persona que lo manipula y que lo maneja. E incluso a veces por eso es complicado, ¿no? Porque a veces no te sientes muy bien, te duele la cabeza o estás desanimado o por algo que te pasó estás un poco deprimido y te cuesta volver a agarrar esta cuestión del personaje porque finalmente yo creo que lo maravilloso del teatro de títeres es que a medida que el titiritero se divierte con el títere, en esa medida el títere se divierte también. Entonces cuando el titiritero está un poco venido a menos, pues es más difícil y también se puede ver que incluso el títere no está con la misma vida, con la misma vitalidad, ¿no? Con la misma esencia, pues el titiritero algo le está pasando. Y se transmite al público al final de cuentas, porque de alguna u otra forma la gente que interactúa con el personaje se da cuenta que algo no está completo, ¿cierto? Así es. Finalmente el teatro de títeres lo que hace es llevar emociones, ¿no? Hacer pasar emociones a la gente y para eso sí necesita estar pues el titiritero de una forma íntegro, completo en las condiciones, entrenado con el cuerpo, entrenado con la voz para poder hacerlo y tener un grado de concentración pues muy grande, ¿no? Y sobre todo atreverse a divertirse, que pareciera fácil, pero no es fácil. Mucha gente piensa que también trabajar para niños pues es muy fácil, pero realmente es como de lo más complicado. Es el público más difícil, ¿no? Sí, porque al niño si le gusta lo atrapaste y vas a tener la atención del niño.
pero si al niño no le gustó, se va a parar, le va a jalar las trenzas a la compañera, o no, le va a estar picando las costillas al otro. Entonces el niño, O va a querer jalar el muñeco. O está interrumpiendo el espectáculo y quiere hablar, ¿no? Y de pronto es muy difícil controlar a una masa de niños cuando el espectáculo no tiene la calidad necesaria para llamarles la atención, para atraparlos, y sobre todo cuando no dice algo, ¿no? Porque Claro. En el teatro nada es gratuito, ¿no? Siempre hay algo que decir, hay un mensaje, y en eso debe haber una claridad y una estrategia para poder decir. Antes de pasar a seguir platicando con Benito, quiero preguntarte, ¿cómo salen de Huamantla? ¿Cómo es esa primera interacción con alguien ajeno a Huamantla en un escenario distinto a donde nace Juglares, ahí en Huamantla? Y después, todo este crecimiento que te ha llevado a Dios sabe dónde, estar en muchísimos escenarios, a estar interactuando con muchísimas personas y conociendo a muchísima gente. Bueno, pues primero quiero decirte que yo me considero agradecido con la vida, porque para mí el hacer teatro de títeres es mi vida, es mi forma de vida. Me ha permitido conocer muchos lados, relacionarme con mucha gente, viajar a muchos países, representar a mi país en eventos muy importantes como ferias de libro internacionales en Asia, ir a Europa, ir a demasiados países, pero sobre todo poder trabajar con la gente de muchas nacionalidades, de muchas creencias, de muchas razas, y nos damos cuenta que el arte al final a todos nos hace iguales, ¿no? Que en el arte no hay fronteras, que en el arte no hay política, que en el arte no existe discriminación, sino que es una manifestación ancestral y antigua. Nosotros venimos de Huamantla, que es un lugar de Tlaxcala, que es un lugar que es como la meca del teatro de títeres, ¿no? Ahí existe el Museo Nacional del Títere, ahí surgió la compañía de teatro de títeres más importante que ha dado nuestro país, que hacia 1835 llevaba el nombre de Compañía Nacional de Autómatas Hermanos Rosete Aranda. Estos títeres, que tienen muchos años, se encuentran ahí en su ciudad natal, y en homenaje a ellos se funda este hermoso museo que ahora alberga títeres de todas partes del mundo y un festival internacional. Nosotros colaboramos durante muchos años en este festival, hemos hecho, y en este museo durante demasiado tiempo, y además nos ha dado la oportunidad de hacer cine, de hacer televisión, de hacer radio, pero sobre todo de poder mostrar nuestro trabajo, ¿no? a las generaciones, ¿no? A las futuras generaciones, porque trabajar con niños pues implica realmente ver hacia el futuro, ¿no? Que es algo que para nosotros es muy interesante. Y llevamos generalmente temas pues con propuestas plásticas interesantes, ¿no? Que tengan una estética, muchas veces con propuestas plásticas mexicanas, con música en vivo. Nosotros somos los últimos manipuladores de los títeres originales de esta gran compañía, de Rosete Aranda, por ejemplo, y pues nos consideramos agradecidos con la vida, y me refiero a los titiriteros de mi estado y a los titiriteros que integran mi compañía, que generalmente han sido mi familia, ¿no? Que generalmente todos nos dedicamos a esto, porque justamente nos ha dado una forma extraordinaria de vivir, en la que siempre por irnos a divertir, ir a jugar, pues claro, nos pagan y nos llevan por todos lados, ¿no? Y hacemos lo que nos gusta, así nos es. divertimos nos pagan por eso. Huamantla y Tlaxcala sí existen, lo reitero. Así es. Hay una muestra clara de que así es. Y pues bueno, Benito, ¿cuántos años tienes, oye? Ah, yo tengo 8 años. 8 años. Sí, y para ti, ¿cómo es interactuar con otros compañeros títeres? Pero ¿cómo es también que a través de ti los niños se interesen por el teatro? Ah, pues es muy bonito, porque de entrada siempre nos estamos divirtiendo. Después, pues siempre pasan cosas que nunca pensamos que iban a pasar. Los niños platican con nosotros, juegan con nosotros, creamos historias, a veces hasta nos cuentan cosas que les pasan todos los días, o problemas que tienen, o cosas simpáticas e interesantes que les han pasado. A veces nosotros, como títeres, nos enteramos de muchos secretos que los niños nos dicen solo a nosotros. Y eso es padre, porque además sirves como válvula de escape para esas emociones de los niños, ¿no? Así es, pues al final creemos que la mejor forma de vivir es ser feliz. Y ser feliz con una inteligencia, ¿no? Que eso es lo más padre, lo más precioso. Pero además, el teatro de títeres, nosotros los títeres, siempre buscamos la respuesta inteligente en los chavos.
Sí, y además algo que me parece muy interesante, Benito, es que no dejemos perder la capacidad de seguir siendo niños a pesar de que la edad pues siga caminando, ¿no? Creo que la capacidad de asombro que tiene un niño no se puede comparar con nada en una visión de un adulto. Así es, a mí me parece que la risa es un gesto y un rasgo de inteligencia, ¿no? A veces de simpleza, pero generalmente es de inteligencia cuando pasa algo en el escenario o pasa algo en nuestra vida o tenemos problemas, pero al final pensamos y sabemos que si pensamos y los resolvemos, mañana nos vamos a reír de lo que nos pasó. Sí, seguramente, porque tragedia más tiempo igual a comedia, ¿cierto? Así es, muy bien. Seguramente ha sido titiritero este muchacho. No titiritero no, pero teatrero sí. Ah, muy bien, felicidades. Sí, un poquito hay de eso en mi historia. Ya después te contaré, Benito, todo lo que me ha tocado hacer. Luego para llegar nos aquí. invitas a una función de teatro, ¿eh? Oye, estaría genial, sí, una función de teatro donde puedan interactuar actores con ustedes. Ah, sí, yo canto, bailo, no hombre, hago de todo. Oye, Benito, platícanos cómo fue que fuiste creado, cómo fue que comenzaste en esto del teatro, Benito. Bueno, pues resulta que mi creador que está aquí presente, él tenía la misión de hacer títeres de material reciclado para un taller justamente en donde había comunidades donde los niños no tenían medios para comprar materiales muy caros, como las espumas y cosas así. Y entonces se dio la tarea con su equipo de crearme, de pensarme, de soñarme y al final de diseñarme. Y entonces, por ejemplo, mi cabeza está hecha de un plumero, ¿no? Mi boca está hecha de cartón y de pedazos de fieltro. Mi nariz es una esferita de esas de juguete de plástico duro y la forraron con tela. Mis ojos tan bellos, mira. Sí, bonito, Mis sí. ojos son 2 cucharas de plástico y mis cejas y mis pupilas son también retacitos de tela. Y de retazos de tela me crearon y de pedazos de una espuma y de un suéter que tenía de Emanuel, que es el hijo también de este señor, pues me lo prestaron, bueno, me lo dieron a mí y tengo el nombre de Benito. Y así fue como me crearon. ¿Y hace mucho tiempo que te crearon? Sí, yo tiene aproximadamente, déjame ver, 1, 2, 3. ¿Te presto mis dedos? A ver, los de los pies. También. Tengo alrededor de 20 años que me han creado. Ah, no, pues ya tienes un buen camino recorrido, Benito. Sí, lo bueno es que los títeres no envejecen. Exacto. Pues nosotros tampoco, seguimos igual. La No. vida pasa y el tiempo camina, pero nosotros, mira, aquí andamos todavía, jóvenes como siempre. Tú lo decías, el ser niño siempre es importante. Y eso Así es algo es. que se lleva en la cabeza y en el corazón. Bien, Benito, es Día del Niño. Felicidades para ti, que eres Ay, eres gracias, un niño. gracias. Pero oye, creo que también vale la pena hablar un poquito sobre el Día de las Madres, porque van muy juntos. Faltan 10 días para el Día de las Madres y yo creo que sin una mamá, pues tampoco puede haber niños, ¿cierto? Entonces van muy ligados. ¿Hay mensajes también para las mamás en las participaciones que tienes en un escenario? Claro, las mamás para nosotros son muy importantes, sobre todo, por ejemplo, cuando van los niños a las funciones, generalmente quien los lleva son las mamás y generalmente quienes los consienten son las mamás y muchas veces a quien tenemos que convencer para que los niños se acerquen al arte es a los papás y a las mamás, que son quienes se dedican realmente a cuidar a nuestros pequeños y que además también a nosotros nos aconsejan, nos dicen qué tenemos que hacer, qué espectáculo les gustaría ver y para nosotros las mamás es una de las cosas más importantes de esta vida. Sí, porque van de la mano y muchas veces son
como bien dices, las mamás quienes llevan a los niños al teatro. De repente hay mucho que luchar, sobre todo contra temas tecnológicos, ¿no? Los niños ya no sueltan el teléfono, están viendo transmisiones a través de redes sociales o están jugando en aplicaciones como Roblox y algunas otras, donde no pueden obtener lo mismo ni la misma capacidad creativa que a través de un títere como tú, ¿no? Bueno, es que nosotros tenemos algo muy importante que es el juego creativo y con esto nos relacionamos con los demás y entonces mediante el teatro de títeres podemos bailar, podemos cantar, podemos dibujar, podemos hacer escultura, pintura. Todas las artes se encuentran reunidas en el teatro de títeres. Entonces, siempre es una actividad donde hay algo rico, importante, interesante que hacer para todos. El que no mueve un títere lo pinta, lo diseña. El que no mueve la luz, el audio. El que no pinta la escenografía. En fin, siempre hay algo. Otros escriben las historias, otros piensan, otros bailan, otros hacen la música. Siempre hay algo que hacer para todos. De modo que la tecnología nosotros pensamos que es muy buena, por supuesto, pero siempre y cuando esté a servicio del hombre. Y no solo que los entretenga sin dejarles nada, sin dejar que los niños no se lleven nada en su corazón. Y el teatro de títeres tiene eso, que aparte de que se divierten, siempre se llevan algo positivo que les ayuda en su vida diaria. Excelente, Benito. Qué buen mensaje acabas de dar, de verdad. Gerso, quisiera regresar contigo de manera momentánea. ¿Recuerdas cuál fue el primer títere que te tocó utilizar? ¿Qué personalidad tenía y qué fue lo que te llevó a crearlo? Bueno, el primer títere que yo hice fue un títere que yo hice en mi casa, que hice con mi padre. Fue un títere de hilos, una marioneta. Y era por esta cuestión de poder jugar. No había algo específico que me llevara a hacerlo. Pero pues me enamoré de este trabajo cuando empecé a ver que hacer teatro de títeres era lo mío y que el teatro de títeres tiene una posibilidad o tiene todas las posibilidades, ¿no? El títere puede volar, puede ser blanco, puede ser morado, puede tener 3 ojos, 4 ojos, ¿no? Es decir, puedes hacer lo que quieras mediante el teatro de títeres. De modo que a mí me llevó a descubrir un mundo ilimitado de cosas y de recursos. Y gracias al teatro de títeres y a mi familia y a lo que se dedica a mi familia, porque toda mi familia se dedica a la cuestión de las artes, pues en mi caso, ¿no? Y en el caso de mi familia, pues todos cantamos, todos bailamos, todos zapateamos, ¿no? Porque tenemos diferentes disciplinas. Tengo un hermano que es cantante de ópera, otro que es también titiritero, bailador y es egresado del conservatorio con la especialidad de guitarra. Yo hago trato de títeres, canto, bailo, soy jaranero, ¿no? También nos gusta mucho el son jarocho. De modo que encontramos como que siempre en todo lo que queremos hacer y en lo que pensamos encontramos cabida. De modo que el teatro de títeres para mí es mi vida, para mí es mi esencia. Me he especializado en teatro de títeres, he colaborado mucho tiempo, prácticamente desde la fundación de este Museo Nacional del Títere, y hemos hecho cantidad de proyectos e infinidad de gente y de lugares que hemos conocido a través del teatro de títeres. Y por eso te mencionaba hace un rato que yo me siento privilegiado y me siento agradecido con la vida de poder hacer este tipo de trabajo, porque además nos ha permitido trabajar en centros de readaptación, en tutelares de menores, ¿no? En orfanatos, nos ha permitido terminar con niños en etapa terminal, ¿no? Niños que ya no se pueden mover, que prácticamente están esperando el fin, y pues llega el titiritero con su títere y su alegría, y niños que tenían meses que no se movían, que tenían la espalda allagada por no poderse mover, cuando ven un títere y se les queda un títere y les dejamos un títere en el hospital, pues el títere les hace que se muevan, que se sienten, que, ¿no? Y al final el niño se queda feliz, ¿no? Se queda contento, le damos un rato de alegría, pero también es cierto que el titiritero se lleva esa carga también de tristeza, ¿no? Y esa carga también de pena. De modo que el teatro de títeres también tiene una función social. Si bien en su origen el teatro de títeres era de protesta, no era para niños porque se usaba en una ceremonia religiosa, en una misa.
después pasa a ser un evento social, pues los títeres eran contestatarios, ¿no? Era aquel títere que salía y ridiculizaba al poder y le daba voz al pueblo, ¿no? Y al paso del tiempo se va estudiando, se va convirtiendo en una disciplina y es entonces cuando encontramos en el teatro de títeres un recurso ideal para responder a las expectativas de niños y jóvenes, ¿no? Por sus cualidades, sobre todo para educar. En los años 30 y 40 pues se ocupa mucho el teatro de títeres en las campañas de alfabetización cuando estaba al frente del proyecto educativo Vasconcelos. Muchos de nosotros recordamos que en el preescolar las maestras tenían sus títeres de guantes, sus títeres guiñol, ¿no? Fue un recurso muy los que hacías con calcetín, ¿no? O los que hacías con calcetín, claro. Recordamos muchas series como Plaza Sésamo, ¿no? Que seguramente seguirán pasando en televisión. Y el teatro de títeres, mucha gente pensaba que iba a morir de acuerdo al avance de la tecnología, ¿no? Cuando salieron las videocaseteras, luego los CDs, luego los teléfonos, luego con todos los juegos. Pero no ha sido así, afortunadamente, porque, como decíamos, es una forma de expresión y comunicación humana, altamente humana. No hay mejor comunicación entre personas y entre humanos, ¿no? Que sea el expresar tu sentimiento, tu idea, y que vaya de corazón del titiritero, del títere, al espectador, ¿no? Sí, que puedas tener esa interacción viva, ¿no? Cercana, fraterna y cara a cara, como estamos tú y yo ahorita, que de repente sí hay algunas teorías que creen que hay una tendencia que esto va a desaparecer y a ser cada vez más digital, cada vez más cibernético, cada vez más virtual, ¿no? Claro, y me parece que la historia ha demostrado que es un error. Desde que aparece el hombre sobre la faz de la Tierra, el teatro de títeres ha estado presente, ¿no? Y hasta que esté el último hombre en la Tierra, seguramente habrán las actividades artísticas y, por supuesto, el teatro de títeres. Pero además también es muy padre y es muy bello porque a raíz de que nosotros viajamos y conocemos mucha gente, también aprendemos muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo tenemos muchos lazos y hacemos muchos amigos, ¿no? Y eso es algo que pues la vida y el teatro de títeres pues, nos lo ha dado. Mientras haya un niño jugando con un muñeco y dándole vida a ese muñeco, a ese carrito, a esa caja incluso, habrá titiriteros, seguramente. Así es. Y a mí me parece que no solo, hablando específicamente de teatro de títeres, toda persona que se acerque a las artes, quiero decirte que las artes son vitales y son fundamentales porque hacen mejores personas por varias razones, pero hay una muy simple y muy sencilla que es las artes desarrollan la vista, desarrollan el oído, desarrollan el habla, desarrollan el cuerpo, como la danza, la pintura, la literatura, ¿no? Que se desarrollan con los sentidos, el teatro de títeres, ¿no? Necesitas entrenar la voz, la vista, el cuerpo, ¿no? Todo. Y el conocimiento entra por los sentidos. Entonces, un niño que tiene mejor desarrollados los sentidos es un niño que va a aprender mucho más y en mejores condiciones y va a poder desarrollar mejores capacidades, habilidades y aptitudes que los que no tienen un acercamiento a las artes. Vale, Gerso, Benito, ¿dónde podemos seguirlos? ¿Dónde podemos saber más de ustedes? ¿Dónde podemos conocer un poco más de Juglares, de lo que están haciendo, de dónde se van a presentar? Así es, tenemos nuestras redes sociales, estamos como Compañía de Teatro de Títeres Juglares, tenemos nuestros TikToks, Compañía de Teatro de Títeres Juglares, Facebook, PCI, Compañía de Teatro de Títeres Juglares, correo electrónico, Compañía de Teatro de Títeres Juglares, gmail.com. Y nos encontrarán, estaremos aquí en Zamora, ya hemos venido algunas veces, ahora estamos terminando este taller y esperamos regresar en un futuro para poder seguir desarrollando esta cuestión del teatro de títeres aquí en Zamora, que nos ha tratado muy bien y agradecemos muy bien a la Casa de Cultura, a nuestros alumnos, a los papás de nuestros alumnos que también han estado en el taller, ¿no? Y a todos los que se han interesado. Y los invitamos que se acerquen a todas las manifestaciones culturales que hay en este bello lugar, que hay en esta bella región que hay en Zamora. Vale, Benito, tenemos un minuto para despedirnos. Algo que quieras decirle a la gente que nos ve. Pues les mando muchos saludos con todo mi corazón. Un beso a todos los niños y las niñas y a los que se sienten niños y niñas, por supuesto, también. Un abrazo muy grande. Disfrútenlo y recuerden que el arte nos acerca a la paz, que la música nos da tranquilidad, pensamiento, pero que sobre todo
hablando entre nosotros, teniendo tolerancia y resolviendo nuestros problemas de una forma creativa, seremos mejores todos y más fuertes. Benito, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Desafortunadamente el tiempo se nos está terminando. Gerson, muchas gracias también por estar con nosotros, por permitirnos platicar contigo y con Benito. Claro que sí, pues muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Y gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Abelardo. Esto es A Fondo, cuídense mucho, muchas gracias. Sigan la señal de Mega Noticias a través del canal 150 y 151. Tenemos muchísima información para usted. Ya lo sabe, manténgase actualizado con nosotros y con toda la información que tenemos aquí en Mega Noticias. Buenas noches. Bye. Bye.